buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los miembros de la iglesia que hacen parte de el ministerio Cristo es mi bendición, de la iglesia Cristo es mi bendición. Les damos la bienvenida, así como todos los martes en este horario nos reunimos de una manera virtual para tocar temas que son de bastante importancia a nivel espiritual y que nos conducen o nos llevan a ver los eventos que están transcurriendo hoy por hoy en las diferentes latitudes del mundo y que tienen que ver básicamente con lo que el Señor profetizó por allá en Mateo 24, igualmente lo que está por allá en Apocalipsis y en varios otros libros proféticos donde se menciona lo que será los eventos de los últimos tiempos. Hemos venido hablando durante varios capítulos de este tipo de cosas que tal vez vamos a ver, o de eventos más bien que vamos a ver al finalizar de los tiempos, pero algo que habíamos prometido a nuestra iglesia y a nuestros seguidores dentro de esta página de Cristo es mi bendición, era que íbamos a tener un invitado y que era una persona que definitivamente iba a ser de gran bendición para nuestro ministerio, de mucha edificación y sobre todo que es muy usado particularmente en esa área en la cual nos encanta entrar a mirar, y es el tema escatológico. Primero, antes de ir a saludarlo con él, a hablar con él y que él nos permita empezar a entrar en esta noche a este diálogo, déjeme como siempre presento a mis panelistas y luego pasaré con nuestro invitado en esta noche. Copastor, buenas noches, bienvenido al Faro. Y tenemos un programa especial donde nos acompaña un pastor que nos va a orientar en muchos aspectos y va a complementar algunas de las cosas que hemos dado. Bienvenido, copastor. Buenas noches, sí, gracias, pastor, hermano Exxon, y al hermano Antonio Boilaines, pastor muy reconocido por todos nosotros. Les saludamos, le damos un abrazo aquí desde Colombia y por supuesto estamos atentos a todo lo que él nos puede enseñar. Será para todos una gran bendición, así que conéctense, compartan el link allí, porque será una bendición no solamente para nosotros, sino todos los que se puedan asociar. Bendiciones para todos y ya en un momento comenzamos con un programa súper especial. Gracias, copastor, y sea usted también bienvenido al Faro. Bueno, en esta noche nuestro hermano Ricardo no se encuentra con nosotros porque pues tuvimos que hacer esta grabación así rápidamente precisamente por los compromisos que ha adquirido o que tiene nuestro invitado en esta noche, y pues obviamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de poderle pues quitar unos minuticos, esto lo decimos en buena manera, poderle quitar un tiempito, digamos, de su ministerio y que él pueda en esta noche dirigirse hacia nosotros. Voy con mi siguiente panelista, nuestro hermano que nos habla de temas escatológicos y que tiene que ver con el área del evangelismo también, o la persona que está encargado de este departamento. Y les estoy hablando de nuestro hermano Exxon. Hermano Exxon, bienvenido a un nuevo Faro y esta noche un programa especial donde estaremos tocando algunas cosas de las que ya en algún momento en diferentes programas hemos visto, pero que hoy seguramente va a ser de un deleite y de un paladar extraordinario para cada uno de nosotros. Bienvenido, hermano Exxon. Pastor Miguel, copastor Jairo, Antonio, bendiciones, iglesia, para todos ustedes los que se conectan semana tras semana aquí en su iglesia. Cristo es mi bendición. Es un privilegio, obviamente, estar en este grupo, obviamente, de panelistas, en el cual, como venimos semana tras semana, nuestra intención definitivamente es apuntar hacia la doctrina de los fines de los tiempos, obviamente, trayendo en este día la gran bendición de mi amigo y también, obviamente, escatólogo Antonio. Para muchos era sorpresa, pero Dios es el que se encarga definitivamente de abrir esas puertas que sé que para la iglesia Cristo es mi bendición va a ser de mucho aporte. Así de que por favor, iglesia, de todas maneras, Biblia, papel y lápiz, vamos a tocar temas netamente proféticos y escatológicos con la ayuda y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Será un tema impresionante. Por ahora, bienvenido, compartan por favor. Gracias, hermano Exxon. Igualmente, una vez más, bienvenido.
Y sí, algo de lo que les pedimos muy comedidamente es que por favor, primero que nada, le den like a este tipo de videos y dos, que los estemos viralizando, tanto el que estamos subiendo en Facebook como el que está en este momento apareciendo en YouTube, que los podamos compartir a varias personas porque sabemos de que esta es una manera de evangelizar, de llegarle a nuevas vidas y máxime teniendo una persona que es con un ministerio bastante, pero bastante usado y bastante importante en cuestiones espirituales. Ahora sí, voy a darle paso en esta noche a la persona que Dios ha permitido que en esta noche nos comparta de su conocimiento y de las cosas que él normalmente comparte en sus transmisiones. Le damos gracias a Dios por este tiempo y gracias al pastor Antonio Bolañes por permitirnos en esta noche compartir su conocimiento y poder conocer su opinión en varios de los aspectos que estamos viviendo hoy por hoy. Pastor Antonio, bienvenido y sea usted bienvenido nuevamente, perdón, al Faro en esta noche. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que están en este momento allá en Bogotá, Colombia. Saludos desde aquí de Texas y saludos también a todas las personas que se van a conectar para escuchar esta conferencia. Déjeme compartir rápidamente una lectura de las Sagradas Escrituras con todos los que van a estar conectados en este momento. Dice así la palabra del Señor. Déjeme un momento minimizar esto para compartirle. Dice: aparecerán señales en el sol, en la luna, las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar, y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados, y después verán al Ben Hadad viniendo en una nube con tremendo poder y su Shejinah. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense y levanten firme la cabeza, porque vuestra redención está cercana. Eso es lo que dice esta santa y bendita palabra del Señor. Así es que vale la pena que estemos preparándonos en cuanto a esta palabra que está diciendo, tremendamente profética. Estando el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, en el día número 40 de su resurrección, fue la última, perdón, más bien antes de ir a la cruz del Calvario, en el mismo Monte de los Olivos, él da lo que se conoce como el sermón del fin del mundo. Fue prácticamente, antes de ir a la cruz, el último mensaje que él predicó allí en el Monte de los Olivos, y él habla de las señales de su venida. Puso contundentes señales. Una de esas señales que él puso fue específicamente que su pueblo de Israel sería esparcido entre todas las naciones y que Jerusalén sería entregada y pisoteada por las potencias gentiles hasta que los tiempos del fin se acercaran. En el año 70 de la profecía se cumplió al pie de la letra cuando el emperador Tito entró con las tropas romanas y después de un asedio de 3 años destruye el templo, minimizando, desbaratando cada uno de los mosaicos o pulverizándolo más bien, para que ningún judío intentase reconstruir el templo. Sin darse cuenta, Tito estaba cumpliendo la profecía que Jesús hizo cuando entró en lo que los evangélicos le llaman la entrada triunfal, cuando Jesús dijo: ahora no quedará piedra sobre ti que no sea derribada, por cuanto no tuviste la capacidad de detectar tu momento de visitación. Una vez que Tito destruyó totalmente el templo, pulverizando los mosaicos gigantes que pesaban algunos de ellos hasta 2 toneladas,
A partir de ese momento el pueblo de Israel fue esparcido. En el año 135 y 137, el emperador de origen español, Adriano, termina de cumplir esa profecía cuando termina de expulsar de la tierra de Israel prácticamente a todo el pueblo de Israel, e inclusive Adriano trata hasta de cambiar el nombre de la tierra de Israel por un nombre. La idea de Adriano, el emperador de César, era que a lo largo de los siguientes siglos nadie se acordara de la tierra de Israel. Así es que él cambia el nombre de la tierra de Israel y le pone el nombre de Palestina. Palestina es un nombre que viene de la palabra latino palestino y corresponde a uno de los 7 montes que rodean Roma. De hecho, hoy en día es la colina más importante dominada por el Vaticano hoy en día. Entonces, Adriano, en honor a una de esas 7 colinas de Roma, le da el nombre en el año 137 a la tierra de Israel de Palestina. La idea era que todo el mundo se olvidase de Israel. Los judíos fueron esparcidos en todo el mundo. Siglos tras siglos, los judíos no dejaron de orar 3 veces al día con dirección a Jerusalén. Y tomaron la decisión de mantener en hebreo las oraciones y las repeticiones, y un proverbio que se hizo popular en el pueblo de Israel, que era: el próximo año volveremos a Jerusalén. Ellos no mencionaban la palabra Palestina, sino la palabra Eretz Israel, la tierra de Israel. Al cabo de los varios siglos, el nombre de Palestina se popularizó hasta en los propios escritores de la iglesia cristiana, influenciado. No olvidemos que la inmensa mayoría de nuestra teología cristiana, inclusive la evangélica, está bastantemente influenciada por la teología del Vaticano. De manera que la misma iglesia evangélica empezó a llamar tierra de Palestina. Hasta un canto compusieron hablando de tierra de Palestina. Pero el pueblo de Israel no dejó de mencionar la palabra Eretz Israel. Y el próximo año nosotros volveremos. 2000 años se mantuvo la misma oración, la misma petición y las mismas oraciones en hebreo. Se dice inclusive que mientras el pueblo de Israel permaneció fuera de su tierra, en todos esos siglos no hubieron avances científicos, la gente anduvo en burros y en caballos en todos esos siglos, e inclusive hoy en día los historiadores comprueban que Cristóbal Colón llegó a América en el mismo estilo de barca que 1500 años atrás anduvieron los apóstoles. Es decir, no hubieron avances, nada en toda la terminología científica, mientras el pueblo de Israel permaneció regado entre todas las naciones del mundo. Hasta que se levantó un hombre llamado Teodoro Herzl, quien era un judío asimilado. ¿Qué quiere decir un judío asimilado? Él ya no guardaba las costumbres judías, ya él prácticamente se había en cierta forma gentilizado, pero seguía siendo judío, era un periodista famoso. Cuando Teodoro Herzl asiste como periodista a un evento homenaje de militares franceses en París, donde supuestamente iban a homenajear al general más famoso de los franceses, que había peleado en las islas del Caribe, aquí cerca de nosotros en Centroamérica, y que era el héroe, ese general. Ese general se había ganado todas las estrellas, todos los honores para ser el hombre más famoso de los franceses. Pero de momento los franceses se dieron cuenta que el general Dreyfus era de origen judío. Y como estaba el espíritu antisemita allí mismo en el estadio,
en lugar de homenajearlo como el mejor militar de los franceses, lo humillaron ante la multitud, les desgarraron todas sus insignias completamente, y cuando Teodoro Herzl vio esa humillación que le hacían al general Dreyfus, él dijo: eso es lo mismo que le espera a toda nuestra comunidad judía en Europa. Y es cuando él comienza el movimiento sionista, que muchos elementos enemigos del pueblo de Israel utilizan con otros fines, porque no olvidemos que un miembro de los Illuminatis en los 30, en los 40, 50, hizo un libro que se llama Los Caballeros de Sion, y habla, distorsiona verdaderamente el significado. Pero en realidad el movimiento sionista que inicia Teodoro Herzl fue tocar el corazón de la comunidad judía en Europa, especialmente Europa Occidental, para que regresaran a su tierra. Teodoro Herzl decía: solo si regresamos a nuestra tierra sobreviviremos, de lo contrario podríamos desaparecer. Y así Teodoro Herzl, con aquella carga, comienza, por eso entre los judíos se le llama Teodoro Herzl como el Moisés del siglo XX. De hecho, cuando nuestros abuelos nos decían desde niños esta historia, cuando yo fui en 1990 para vivir en Israel, jovencito, lo primero que yo quise fue ir hasta la tumba de Teodoro Herzl, porque eso es el sueño de todo joven israelí, ir a la tumba de Teodoro Herzl, porque se le dice el Moisés del siglo XX. Y Teodoro Herzl comenzó a visitar las sinagogas en Alemania, especialmente en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica. Y lo más sorprendente es que de todas las sinagogas, incluyendo Alemania, lo echaron expulsado los mismos judíos, porque los judíos estaban súper bien en Alemania, estaban súper cómodos, no les interesaba el mensaje de Teodoro Herzl, que tenían que regresar a la tierra de Eres Israel. De manera que pusieron oído sordo, pero Teodoro Herzl decía las siguientes palabras. Decía: necesitamos regresar a Eres Israel, porque si ustedes no lo hacen, en las siguientes décadas se va a levantar un hombre poseído por el mismo Satán y va a tratar de destruir a nuestro pueblo. Pero aquellas palabras cayeron en oído sordo. Como los judíos de Europa Occidental, que estaban súper cómodos, como los judíos de Nueva York, no quisieron escuchar, Teodoro Herzl se fue a los judíos pobres en la Unión Soviética. Y allí en la Unión Soviética, como los judíos estaban siendo perseguidos, humillados, el mensaje de Teodoro Herzl encontró abono. Y allí es cuando empiezan a recibir a Teodoro Herzl como especie de un Mesías. Decía uno de los hombres que va a ser más grandote después, las siguientes palabras. Decía: cuando yo era un niño, mis padres nos llevaron a la sinagoga y nos dijeron que iba a venir un hombre llamado Teodoro Herzl. Aquel niño dijo: yo siendo niño fui con mi padre y escuché a aquel hombre que habló de que solamente si regresábamos a Eres Israel íbamos a sobrevivir. Dijo: yo solamente tenía 13 años cuando escuché ese mensaje. Ese mensaje impactó en mi vida para que unos cuantos años después, exactamente 3 años después, comenzaron este joven junto con 124 jóvenes más, hijos de judíos en Israel, decidieron emigrar a Israel, específicamente a la Galilea. Cuando dice este muchacho joven que sus padres, su mamá, fueron al puerto para despedir a aquellos 124 jovencitos, entre ellos este joven de 17 años. Dice que su padre lo abrazó, lloró, él y su madre, y le dijo: hijo, vayan a preparar la tierra para nuestros hijos, porque ellos van a regresar. Y aquel niño dice, aquel joven dice que nunca volvió a ver más a su mamá ni a su papá. Ese joven de 17 años se llamó David Ben Gurión, quien fue el primer ministro de Israel más tarde.
Y así ellos, sin darse cuenta, estaban cumpliendo una profecía de Ezequiel, que decía aquí que yo traeré de los confines del norte un remanente. Ellos vendrán a preparar la tierra. Dice, a preparar la tierra porque pronto vendrán mi pueblo necesitado y con hambre, y ellos estarán para recibirlo. Y así fue cuando en 1924 se levanta un partido nacionalista. Ese partido nacionalista no era tan famoso en Alemania. Era un partido que apenas tenía 4 diputados en el Parlamento, pero se levantó un líder de ellos. Ese líder comenzó a mover ese partido, y aunque en la primera instancia se hizo famoso, no tuvo tanto éxito en su primera campaña, pero después regresa en la segunda y regresa con un mensaje de odio. Su mensaje era que los judíos eran los ladrones del pueblo de Israel, del pueblo de Alemania, los que se habían acaudalado la riqueza de los alemanes, y que estos judíos y los inmigrantes gitanos eran los ladrones asesinos del pueblo de Alemania, los narcotraficantes o traficantes de droga en aquel entonces, decía este hombre. Y este hombre de un solo golpe, en 1928, de solamente 4 diputados, gana 107 diputados de un solo golpe. Y entra en ese triunfo impresionante que con un eslogan que decía primero Alemania. Y así aquel hombre se hace famoso y regresa. Después de eso, regresa en un segundo mandato en el año 33. Esta vez regresa como un gran héroe, como una especie de mesías para, entre comillas, salvar a Alemania. Y allí el pueblo de Alemania lo elige. Aquel hombre, la primera noche que fue proclamado el canciller de Alemania, declaró la noche de los cristales, declaró la persecución contra el pueblo de Israel. Esa noche quemaron la sinagoga. Esa noche entraban multitudes de camiones para separar a los niños de los adultos y llevarlos a campamentos de concentración. Y así comenzó la historia más cruda y más dura de los judíos en Europa occidental, especialmente en Alemania. Al cabo de todo eso, de 1943, 6 millones de judíos habían sido asesinados. A partir de ese momento, los sobrevivientes del holocausto nazi, aquellos judíos que pasaron las más grandes humillaciones y donde todititas las naciones les cerraron las puertas, incluyendo Norteamérica y Suramérica, Centroamérica, como eran países chiquititos, ellos, los judíos, ni siquiera se dieron cuenta que países como Nicaragua o Costa Rica o Dominicana les habían abierto las puertas, pero como el mundo no era globalizado, ellos ni sabían que existían estos pequeños países. Así es que ellos, de la noche a la mañana, ningún país los quería recibir como refugiados. Así es que como nadie los quiere recibir como refugiados, no les queda más remedio que buscar cómo regresar a su tierra prometida. Y así empiezan a regresar a Israel, y un 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión hace la declaración de independencia del pueblo de Israel. Desde ese momento en adelante, el mundo nunca volvió a ser igual. Nunca. El mundo cambió. Pasamos del burro y del caballo a la supertecnología, lo que daba a indicar que una fase final había iniciado. De hecho, los más grandes, el mayor crecimiento de la historia evangélica se va a registrar después de 1948. Es decir, en 2000 años, la iglesia evangélica no se había extendido como se va a extender desde el 48 hasta el 2018. La iglesia se va a duplicar, triplicar y cuadriplicar como nunca antes. Va a llegar hasta los últimos confines de la tierra con el mensaje del evangelio. Va a ser en esta generación cuando se van a levantar los predicadores más famosos
en cuanto a poderes milagros. Tal vez entre los hispanos jamás vamos a olvidar a un Gigi Ávila, entre los americanos a un T.L. Osborne, predicadores de multitudes de ganancia. Nunca vamos a olvidar a un Billy Graham, quien va a ser difícil en estas alturas que se levante otro del calibre de Billy Graham, ese hombre que tenía un mensaje sencillísimo, pero sencillísimo, completamente sencillo. Su mensaje era completamente Jesús. Ganó multitudes de multitudes para Cristo Jesús, este hombre llamado Billy Graham. Y así la iglesia se va a multiplicar en solo los primeros 70 años de la restauración de la nación de Israel. En 7 de junio de 1967, Jerusalén, en la Guerra de los 6 días, regresó a manos del pueblo judío. Desde ese 7 de junio en adelante, a las 7 de la mañana, que fue como regresó al pueblo de Israel, se hace todos los días, se repite la misma oración en el Kotel, o sea, el muro de los lamentos. Y la oración es que venga el Mesías. Bendito sea el Señor y esperamos su venida. Esa es la oración que se hace, sin darse cuenta, cumpliendo la profecía de Jesús que dijo: desde ahora no me volveréis a ver hasta que estés lista para decirme: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde entonces, también en cuanto a lo geológico, el mundo cambió. Es impresionante, nadie puede negar que estamos ante un cambio climático sin precedentes. Nadie puede negar que los terremotos han roto todos los récords en estos últimos 73 años que ha cumplido Israel ya de restauración. Nadie puede negar que la ciencia se ha vuelto impresionantemente extraordinario. Es decir, el mundo cambió como una contundente señal desde que se restauró Israel, tal como Jesús lo dijo. Y en este momento, 2020, que comenzó el año pasado, estamos como nunca antes oliendo, pero oliendo en potencia la gran tribulación. Definitivamente, la estamos oliendo. No estoy diciendo que estamos en la gran tribulación, sino que si queríamos tener una idea cómo iba a ser la gran tribulación, solo echemos una miradita 2020, 2021 y miremos cómo está el mundo en este momento. Así estamos. Eso es el mensaje de Jesús en el Monte de los Olivos sobre el tema del fin del mundo, mis hermanos. Gracias, Pastor Bolaines. Tremenda la explicación que usted en esta noche nos comparte y muy detallado cómo fue el nacimiento y crecimiento de esa nación de Israel en la época moderna, ¿no? En esa profecía en la cual se habla claramente de que ese va a ser el punto de referencia o de partida para tener el cálculo de lo que va a ser los eventos de los últimos tiempos. Pero quisiera que en esta noche mis panelistas me ayudaran, porque como ustedes verán, hablo de las personas que nos están siguiendo en este momento. Esta noche el formato es distinto. Finalmente, ustedes nos han escuchado todos los días martes desde que inició este programa por allá hace un año. Y hoy queremos, más que ser panelistas, queremos es tener la oportunidad, ya que tenemos aquí al hermano Bolaines, poderle preguntar algunas cosas que seguramente son de importancia y que queremos indudablemente complementar con los conceptos que hemos dado en algún momento. Y voy con usted, copastor. No sé qué preguntas tengan esta noche para el pastor Bolaines. Sí, retomando lo que dice el pastor Antonio Bolaines, es interesante, ¿no? Reconocer y darse uno cuenta, porque casi todos pensamos, o mucha gente piensa, que realmente los palestinos están tratando hoy en día de recuperar su tierra. De acuerdo a la historia que nos ha mostrado nuestro hermano Antonio, nos damos cuenta que es al contrario. Israel ha sido propietaria de esos lugares y fueron arrebatadas esas tierras para entregárselo a los palestinos. Entonces hay una claridad allí donde sabemos que esa tierra le pertenece es al pueblo de Israel. Una pregunta para nuestro hermano Antonio. Se menciona por allí en el libro de Mateo que no pasará una generación hasta que veamos ya la venida del Hijo del Hombre, o digamos donde transcurren esas señales.
Se ha hablado de que el nacimiento de Israel, o los 70 años que se habla de la generación, parte de 1948, cuando nace Israel, o nace a partir de 1966, cuando los judíos retoman la tierra de Jerusalén. ¿A partir de qué fecha podemos contar una generación y qué explicación nos tendría al hablar de esta señal de la venida del Hijo del Hombre? Es muy interesante entender, y eso es muy, muy importante. Como dije al comienzo, el problema que muchos de nuestros escritores cristianos, teólogos cristianos, hacen un enfoque y olvidan que la Biblia fue escrita por judíos. Es decir, que hay que ir a los orígenes, al pensamiento y a lo típico. Es como cualquiera que quiera hablar de la cultura de los colombianos, pero no es un colombiano el que está escribiendo. Va a escribir algo completamente diferente a de cómo son esas comidas riquísimas de los colombianos. Entonces, igual, cuando hay que ir al fondo judío, al fondo de Israel, ¿qué es lo que piensa Israel de una generación? Y para cuando hay un estudio que yo tengo que se llama El pasado se vuelve futuro, porque todo tiene que ver. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento específicamente se está repitiendo con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que es donde parte el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, la profecía de Daniel decía, de Jeremías decía que 70 años estaría cautivo Israel en Babilonia, pero nótese la palabra en hebreo, dice, y al cabo de 70 años, no está diciendo que exactamente a los 70 años Israel iba a ser sacado, sino que al cabo de los 70 años Dios iniciaría el proceso de rescatar a su pueblo de Israel de Babilonia. Entonces los judíos agregan a esos 70 años 10 años más, a los cuales ellos le llaman los 10 años en rojo. Eso coincide con el Salmo 90, que habla de los 70 más los 10. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia, Daniel tiene 84 años de edad. Daniel siente que se ha cumplido la profecía de Jeremías, 70 años. Pero lo que Daniel ve en cuanto a su pueblo de Israel es desgarrador. Ve un pueblo judío que ya no es apasionado en regresar de nuevo a la tierra prometida. Ve a un pueblo judío que ya no se reunía multitud en los días de Shabbat a las orillas de los ríos de Babilonia, donde lloraban y sus cantantes lloraban apasionados y gritaban: el próximo año nosotros subiremos a Jerusalén. Ahora los judíos se habían enamorado de Babilonia, estaban muy cómodos de Babilonia, ya no cantaban el mismo cántico, ya no abrían las ventanas de sus casas 3 veces al día. Se habían enamorado. O sea, cuando Daniel ve a los 70 que lejos de ver a un pueblo judío entusiasmado por la profecía de Jeremías, más bien se había súper enfriado. Es cuando Daniel se va al ayuno, que se le conoce como el ayuno 21 días, y es cuando el ángel le dice que tranquilo, que va a dormir en paz, y le comienza a hablar que esto, dándole idea prácticamente por lo que entendemos ahora, se iba a repetir, pero en este caso con la iglesia también. Si nosotros analizamos a partir de los 70 años en Babilonia, se levantaron, por eso se le llama entre los judíos, hoy en día se le dice los 10 años en rojo. Fue cuando se levanta el espíritu de Amán, se le conoce como el espíritu de odio. Se levantó ese hombre malvado dentro del imperio de los sirios, y ese hombre malvado se levanta con ese espíritu de aniquilamiento contra el pueblo de Israel. De hecho, nunca, dice la historia, Israel estuvo, solamente se conoce 2 veces que Israel estuvo a punto de desaparecer como pueblo. Cuando estuvieron en Egipto, cuando el faraón ordenaba la muerte de los niños varones, y ahora cuando se levantó Amán, en esos 10 años, fueron los 10 años amargos, duros del pueblo de Israel, porque tuvo que luchar contra aquel espíritu de odio de Amán que puso en peligro la aniquilación del pueblo de Israel.
Entonces, ahora, si nosotros lo traemos eso a la historia cristiana, exactamente la historia se está repitiendo. Hasta 2018, 14 de mayo de 2018, se cumplen 70 años. Esos 70 años fueron históricos, extraordinarios, pero al cabo de 70 años, cuando nosotros damos una mirada a la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia no está apasionada ya por la venida de Cristo. Habían entrado en un enfriamiento profundo y se había levantado una multitud de manipuladores en nombre de Dios, adormeciendo al pueblo de Dios y hablando el mismo mensaje de que la gloria está aquí en Babilonia, hablando del materialismo. Entonces, cuando vemos en 2018, a pesar de las múltiples, terribles señales y todo, vemos una iglesia completamente apática a la venida de Cristo Jesús. Ya no se cantaba, de hecho, si ustedes ven una miradita hacia atrás, ni siquiera los grupos musicales de las iglesias no se sabían ni un canto a la venida de Cristo ya. Prácticamente se había vuelto un espíritu antivenida. Va a llegar de momento, pero mire que todo coincide. 2017 en Estados Unidos va a ser elegido un líder político que se va a poner al frente de la nación número 1 del mundo. Ese líder político va a preparar, abonar el camino para levantar un espíritu de odio, de profundo odio. Y se van a desatar espíritus de odio profundo en todo el mundo. Y entramos a los 10 años en rojo. Y mire dónde estamos parados en este momento. Estamos parados en un momento crítico nunca antes visto. Una pandemia que cambió la historia del mundo. Si queremos, en el mensaje de este domingo, una reflexión que yo di este domingo y que se llama Juntos Venceremos, y otra reflexión del rebrote que está en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial en este momento, ahí estoy hablando de cómo esta pandemia nos vino prácticamente a poner al filo cómo es que va a ser la gran tribulación. En ese momento ya hay un control total y absoluto del nuevo orden mundial. En este momento la humanidad, muchísimas cosas del Apocalipsis que no lo entendíamos, ahora lo entendemos. Por ejemplo, el pasaje que tiene que ver con la marca de la bestia es impresionante cómo ahora se puede entender, porque nadie puede entrar a una tienda, nadie puede entrar a un aeropuerto si no tiene un cubreboca. Claro, no estoy hablando del cubreboca, es la marca. Lo que estoy hablando es que están ensayándonos. Y más que ensayándonos, educándonos ya. O sea, preparando. Nunca antes la humanidad estaba lista en forma, ¿cómo se puede decir?, de orden mundial para cumplir directrices mundiales como las que están cumpliendo ahora. Es decir, el pasado se volvió futuro. Lo que pasó exactamente en Israel se está repitiendo con la iglesia. Mas no olviden que cuando se levanta ese espíritu de odio de Amán, fue cuando Dios levanta a un Esther. Esther es prototipo de la novia del Cordero. Es cuando Dios levanta a un Esther. Y es cuando Dios levanta a un Nehemías, a un Edras, que son los prototipos del remanente de Israel que Dios ha de levantar junto a los 144,000 en el periodo de la Gran Tribulación. O sea, la historia se está repitiendo de una forma asombrosa con lo que estamos viendo en este momento. De manera que yo creo que si, de acuerdo a lo que estamos viendo, estamos 2 años, o sea, 3 años de estos últimos 10 años en rojo. Eso quiere decir que los próximos 7 años que quedan para el 2028, que serían los 80 años, uno se pregunta, ¿qué pasará? Número 1, ya sabemos que este virus no se va a ir. O sea, ya sabemos que el nuevo orden ya le gustó. Ya no se van a echar atrás. O sea, coincide exactamente la profecía 14 de mayo de 1948 a 2018 y al 2028. Muy bien, Pastor Bolaines, qué interesante la explicación que usted nos da esta noche y qué maravilloso poder ver las escrituras de una forma tan sencilla como usted lo plantea. Y esto
Me parece genial porque una de las cosas que nosotros hemos justamente sostenido en estos programas de los días martes es que parece ser que por un lado el Antiguo Testamento como que lo han descalificado desde hace un tiempo para acá y como que nadie le interesa prácticamente estudiar esa parte tan supremamente importante y tan reveladora de muchos aspectos que se complementan perfectamente con el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, algo de lo que también hemos acá hablado y publicado de alguna manera, es que hoy en día las iglesias lo que le hablan a la gente es, no se preocupe que esto va a pasar, que esto que ha ocurrido lo que va a traer es mejores tiempos, esto lo que va a hacer es que van a venir mejores aspectos. Y nosotros siempre hemos dicho de que por el contrario, las circunstancias que se están viviendo tienen mucho que ver es con lo que será esos últimos tiempos y donde definitivamente la escritura no habla de nada de eso, sino que por el contrario se vendrán los demás juicios de Dios. Pero quiero ir con mi otro panelista, hermano Exxon. Sé que usted también tiene preguntas para hacer en esta noche para nuestro invitado, el pastor Bolaines, y quiero dejarle a usted de que entonces esté consultando en esta noche con él sobre alguna pregunta que tenga. Sí, gracias, pastor. Mire que la semana pasada arrancamos el estudio de las 7 copas de la ira del Señor, ¿verdad? Donde identificamos las 3 iras registradas, obviamente guardadas para el tiempo de la gran tribulación. Vimos por allá en Apocalipsis capítulo 6 la primera ira, que es la ira de nuestro Señor Jesucristo, la ira del Cordero, donde dice el versículo algo así por principita que, y decían a los montes y a las peñas, ¿verdad? Caigan sobre nosotros y de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, ¿verdad? Pero también habíamos visto que también se presenta la ira de Satán, de Hasatán, del diablo, en Apocalipsis 12, donde dice, porque el diablo que ha descendido, ha bajado a ustedes, a vosotros, teniendo gran ira, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Pero la semana pasada arrancamos incluso con este tema de las 7 de las copas, ¿verdad? Y entramos en la fase final de los juicios, donde aquí el protagonista, nada más ni nada menos, de esa última ira, es el mismo Padre Yahweh, ¿verdad? En Apocalipsis 16 nos muestra que dice la palabra del Señor que oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, una voz con autoridad, iglesia, ¿verdad? Y derramad sobre la tierra que las 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? Antonio, tú tocas en tu libro Israel al filo de la profecía, ¿verdad? Aquí lo tenemos para las personas que les gusta estudiar y escudriñar, ¿verdad? Este tema de las copas, y mencionas que en estas copas son muy parecidas y similares a la segunda y tercera trompeta de Apocalipsis capítulo 8, ¿verdad? Pero aquí en estos juicios se nota una particularidad, que estos juicios aquí no tienen limitación, no tienen ningún tipo de límite, ¿verdad? Y el tema que arrancamos tomando la semana pasada, Antonio, para que nos colabores, fue el tema de la úlcera pestilente. Y les compartí a los hermanos sobre un estudio de unos prominentes doctores de aquí de Colombia, de una de las universidades más connotadas y más reconocidas a nivel de Colombia, la Universidad Javeriana, donde estos especialistas en ciencia y salud sacaron un artículo, un PDF de 30 y pico hojas que obviamente tuve que escudriñar individualmente, pero ellos hablan bastante sobre las reacciones adversas por la implantación del microchip en la piel. Pregunto y te agradezco obviamente el aporte. ¿Será la adaptación de este microchip, de este diminuto elemento electrónico, traerá algún tipo de reacción negativa en la piel que pueda resultar, qué sé yo, o generar algún tipo de outbreak, como decimos en inglés, o una infección interna, una úlcera precisamente, porque eso es lo que está tocando aquí la primer copa, ¿verdad? Si dicho elemento electromagnético
llegase a derramar alguno de sus componentes internos dentro de la piel? Gracias y bienvenido, Antonio. Gracias, Exxon. En realidad, no importa lo que pueda o no pueda hacer el microchip. No olvidemos que el microchip no es otra cosa más que simplemente un sistema de radiofrecuencia. El microchip en sí, que es del tamaño de un grano de arroz, en sí, no más que solo es simplemente un sistema de radiofrecuencia. Pero por supuesto que los gobiernos, en este caso el nuevo orden mundial, no va a estar interesado en poner solamente un ruido en el cuerpo de las personas. Él quiere información, una información. En ese microchip, como decía este lunes en la conferencia que di en la iglesia en Dallas, en este microchip se puede almacenar una nanomemoria. ¿Cómo lo entendemos eso? Simplemente miremos nuestro teléfono celular. Este teléfono celular, el nuevo, el iPhone 12, tiene ahora capacidad, oiga bien, tiene ahora la capacidad de llevar hasta 512 gigabytes. Imagínense la potencia de almacenamiento que tiene esto. Ahora bien, mi libro, el que tú enseñaste ahorita, es el último que escribí, tiene 400 páginas. Si yo ese libro, yo lo almaceno en una memoria, solo me lleva 3 gigabytes. Los expertos dicen que en la mínima nanomemoria que se puede almacenar en el granito de arroz es 8 gigas, lo cual es suficiente para poner toda la información que se requiere de una persona. Y ellos no están interesados tanto en su problema de delictivo, si es criminal, eso no les importa. Interesante, lo que a ellos les interesa es historial médico. Hasta que vino esta pandemia, nos estamos dando cuenta del significado de eso. Entonces ellos dicen, pondrían un microchip en la piel, pero recuerde, ese microchip aún con esa nanomemoria y esa información, si no hay un sistema operativo, de nada sirve. Es decir, el sistema operativo es para abrir la información. Ese sistema operativo tiene que ser eminentemente liviano, es decir, que tenga la capacidad que en 2 o 3 segundos se pueda abrir. Solo existe un solo sistema operativo que fue creado a finales de los 70 y es el código de raya. Es el mismo que se utiliza a nivel universal en toditito los supermercados. El código de raya abre la ventana en solo 1, 2, 3 segundos. Ese código de raya, por increíble que parezca, y tal como lo dijo la escritora que tuve el privilegio de conocerla personalmente, ella debe estar ya con el Señor, la ancianita esa que escribió de aquí de Texas, el libro en los 80, Cuando el dinero falla. Ella entrevistó al creador de ese código de raya. Y cuando ella le preguntó, ¿por qué el código de raya tiene un valor de 666? ¿Por qué no un 777 o cualquier otro número? ¿Por qué tuvo que ser exactamente ese número? El científico le responde en el libro a la americana y le dijo, disculpe señora, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos nos pidió crear un sistema operativo. Y como es comercial, entonces es matemático, es numérico. Por lo tanto, dijo, balanceamos todititita la numerología. Y por increíble que parezca, el único número que calzó a la perfección fue el 666. Así se quedará y en los próximos 500 años no podrá ser cambiado. Ese código de raya tiene que ser insertado en el microchip para que las cámaras inteligentes, las 5G, al llegar al aeropuerto, pueda leer la cara, pueda leer el microchip y pueda leer el historial médico. De manera que en este momento, si una persona le inyectan ese microchip, no importa lo que vaya a hacer, ¿qué número llevaría ya dentro de su piel? 666.
666. Lo que le vaya a hacer ya no importa, ya lleva la marca en eso. Ahora bien, por supuesto que ahorita en esta pandemia le están dando otra connotación ya al microchip. Ahora están diciendo que el microchip no solamente va a servir para llevar el historial médico, quién se vacunó, quién no se vacunó, sino que a la vez tendrá la capacidad de poder detectar quién se infectó y de inmediato poder acudir al médico y poder tratar con anticipación antes que el virus se multiplique. Los expertos dicen que para el 2024 el virus va a ser descontrolable, más otros virus que vienen en camino. En otras palabras, no importa lo que quieran decir del virus, del microchip, el tan solamente recibirlo en su piel o en su frente, ya llevará un número, y es el número 666. Es decir, cumplirá la profecía que dice Apocalipsis. Así es que, sencillamente, por eso nos están entrenando el cubreboca. Como corderito todititos obedecemos. Ahora, a nadie le han puesto una pistola en la cabeza para usar el cubreboca. Exactamente, psicológicamente, los están preparando para cuando llegue el sistema del microchip. La gente no lo mirará como una imposición de pistola en mano. Lo mirará exactamente como la necesidad del cubreboca. Los expertos dicen que por ahí del 23, la gente va a estar hastiada, pero hastiada del cubreboca. Va a estar hastiada del cubreboca. Y va a haber una división profunda entre los vacunados y los no vacunados. Una crisis que va a provocar que la gente pegue grito y entonces saldrá una ley igual, global. Y allí es donde podría venir ya la nueva identificación. Podrá ser el 23, 24, 25, 27, eso solo Dios lo sabe. Lo único que sabemos es que ahora sí entendemos cómo es que va a operar este sistema. Amén. Totalmente. Gracias, Pastor Bolañes. Muy clara su respuesta y definitivamente no nos deja ningún tipo de duda, sino todos los argumentos que usted aporta en esta noche son muy claros. Pero quisiera, porque sé que su tiempo es limitado, Pastor Bolañes, quisiera preguntarle, ¿es posible hacerle una última pregunta antes de finalizar? Claro que sí, para que tranquilo ahí ya terminemos y no hay problema. Adelante. Bueno, Pastor. Sí, porque sabemos de que realmente, y le damos de paso las gracias por esta atención que ha tenido con nosotros, con la Iglesia Cristo es mi bendición, acá de Bogotá, de poder sacar un tiempo para poder compartir con nosotros con este programa que se llama El Faro y que transmitimos los días martes a las 7 de la noche a través de las cuentas de Facebook y de YouTube de la Iglesia Cristo es mi bendición. La pregunta se la voy a formular yo y básicamente tiene que ver muy con el hoy por hoy que está ocurriendo dentro de las mayorías de las latitudes del mundo, pero específicamente le voy a hablar de algunos aspectos que están ocurriendo dentro de nuestra nación Colombia. ¿Qué podemos decir, Pastor Bolañes, cuando hemos venido pasando por azotes tan fuertes como el de la pandemia y donde obviamente países tercermundistas como el caso del nuestro ha sido tan afectado en muchos aspectos económicos, sociales y por qué no hasta religiosos? Porque la verdad es que notamos cómo se ha disgregado la gente de la mayoría de las iglesias y realmente muchos se han enfriado y hasta les cuesta en algunas ocasiones hasta conectarse a un programa. Y no solamente hablo de nuestra iglesia, obviamente hablo de la mayoría de las iglesias, del común de las iglesias, por lo menos aquí en Colombia. Pero le quiero preguntar, básicamente por eso. Número uno, tema de la pandemia. La manera o el proyecto para el cual fue creado, teniendo en cuenta de que creo que para nadie es un secreto que esto fue algo que lo generaron para crear cierta conmoción a nivel del mundo. Y lo otro es los eventos y aspectos políticos y económicos que, por ejemplo, hoy en día están causando una división enorme en países como, por ejemplo, Colombia.
¿Qué podemos decir sobre eso, Pastor Bolaños? ¿Y qué tiene que ver, digamos, con lo que está citado dentro de la Escritura? No olvidemos que Jesús hace específicamente la declaración, dice, y se levantará, la traducción que nosotros tenemos en español es nación contra nación. Pero fíjese que en el hebreo no dice igual. En el hebreo dice, y se levantará gente contra gente. Nótese que va a haber conflictos internos en los pueblos de las naciones, de levantamiento. Y si usted ve paralelamente, está hablando Jesús que será en época donde los terremotos están incrementados, las epidemias, hoy para nosotros pandemia, estarán en todo su apogeo. Entonces, simultáneamente está pasando todo esto. La respuesta de Jesús dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, tranquilo, no se asusten, está hablando a la iglesia. Esto es el principio de dolores. O sea, lo peor está por venir. Pero al mismo tiempo el Señor dice, si ustedes están viendo esto, como iglesia, como cristianos, que es lo que dice el mensaje en Lucas, es tiempo que los cristianos se pongan, y utiliza una palabra, Lucas, militar. Una palabra militar, dice, pónganse firme, ¿sí? Con la cabeza en alto. Es decir, esos cristianos que están medio chuecos, como dicen los mexicanos, tienen que enderezarse y ponerse derecho. Y dice, y mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque en esta crisis como las que están protestando los colombianos con la protesta porque no les alcanza el dinero por esta ley, y aparte de la crisis de la pandemia, la gente está poniendo su esperanza, una, en el sistema político y dos, en la medicina, en una vacuna. El Señor es contundente decir, ninguna de las dos va a traer. Esto no quiere decir que yo estoy en contra de la medicina. No, no, no. Lo que quiero decir es que ningún sistema en esta tierra va a traer la solución hasta que Cristo no venga. Entonces, el mensaje del Señor para el cristiano es, cuando vean todas estas cosas, levantamiento de gente contra gente, por enfrentamiento, odio, pandemia, terremoto, cambio climático, cuando ustedes vean estas cosas, dice, humíllense. Y luego dice, levanten su mirada hacia arriba. Es decir, nuestra salvación no viene ni del sistema político, por más, mire, América Latina tiene los últimos 50 años gigantesca batalla por cambiar, por la esperanza de que un líder, de que un partido político haga mejor las cosas en nuestros países. No lo han logrado, ni lo van a lograr. No lo van a lograr porque la solución no está en ningún sistema político. Las religiones no han cambiado al mundo, porque la religión es igual, no cambia, excepto Cristo Jesús. Cuando la persona se convierte a Cristo, la persona cambia por completo. Entonces Jesús le hace el énfasis. Cuando ustedes vean estas cosas, no pongan su esperanza ni en el sistema político, ni su esperanza en las cosas de este mundo, como que dicha que yo ya me vacuné y que yo ya estoy libre. Ahora, no estoy en contra de la vacuna, pero los mismos científicos dicen que dentro de 2, 3, 4 años esta vacuna ya no va a funcionar, se va a volver incontrolable. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra esperanza, lehalti lehat hay, dice en hebreo, nuestra esperanza está solo en Dios. En estos momentos críticos, difíciles, incluyendo en estas gigantescas manifestaciones que uno dice, bueno, Dios mío, ¿cómo es posible que una pandemia donde hemos tenido tantísimos muertos con dolor profundo, como lo toco en esa reflexión del rebrote de este domingo en Dallas, y que como dije, ahí lo pueden ver en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial, diciendo, ¿cómo es posible que en plena pandemia, en lugar de que todos caigamos de rodillas a pedir perdón a Dios, lo que estamos viendo es rebrote de violencia, rebrote de odio, depravación moral? Y solo nos recuerda las palabras del Apocalipsis. Recuerda, en mi libro, este libro que tiene ahí Exxon, estoy diciendo en ese libro que la iglesia vamos a ver
todos los parámetros de la gran tribulación, es decir, todititito lo parecido a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación no se va a hacer nada a la ligera. Todo va a estar ya debidamente calculado para que se desate. Y por eso es que creemos que esta misma pandemia es parte de una de las 7 copas, porque recuerden que dice que el primer ángel fue y derramó. Dice úlcera, usa la palabra plural, úlceras altamente contagiosas. Luego, cuando vemos la 7ª trompeta, es la misma que la primera. Dice que fue y la derramó sobre los aires. Es una pestilencia por los aires, que es por eso que nos cubrimos nosotros con el cubreboca. Es decir, si nosotros estamos viendo, tal como lo digo en el libro, vamos a ver todos los preludios de las plagas antes del arrebatamiento, la iglesia, pero no en su crudeza, porque antes de la gran tribulación seremos arrebatados. Ya después del arrebatamiento, eso se va a volver incontrolable. Entonces, cuando vemos, si vemos todas estas repeticiones, encontramos que dice en todo el Apocalipsis, dice, y ni aún así se arrepintieron. Es decir, Dios mío, hemos estado en una cuarentena escalofriante. Yo no sé cuáles fueron los meses más horribles para ustedes, pero para nosotros aquí fue el mes de marzo, abril, mayo y junio del año pasado. Era escalofriante ese encierro que nos metieron. Y cuando vimos esas cosas que nunca lo habíamos visto, era para que la humanidad cayera de rodillas, pidiendo perdón. Pero no, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Lo que estamos viendo son espíritus de odio, espíritus de idolatría impresionante, espíritus de depravación, pro aborto, pro matrimonio de hombres con hombres, pero de una forma desenfrenada. Eso nos acordamos de la palabra, dice, y ni aún así se arrepintieron. Nosotros como cristianos no podemos apoyar, ni podemos ser activistas políticos, ni podemos apoyar el odio, ni ninguna manifestación que vaya en contra del principio del amor. En otras palabras, lo que estamos viendo, pastor, es sencillamente las palabras de Jesús. Principio de dolores. Y si este es el principio, santo Dios, ¿cómo va a ser la gran tribulación? Que ya la podemos oler, que ya lo estamos viendo. Imagínense, solo para terminar, en este libro Israel al filo de la profecía, que inclusive algunos colombianos lo pueden solicitar en nuestra página bolaines.org, en ese libro yo cito a un científico de la NASA que dice las siguientes palabras. Él la escribió en el 2017 para mi libro, y él dice esta palabra. Dice, la gran tribulación está en la vuelta de la esquina. Luego sigue diciendo, el infierno está a punto de ser destapado. Más de 400,000 muertos en estos días, en la India en estos momentos. En Estados Unidos, 570,000 almas muertas. Entonces, dice, el infierno está a punto de ser destapado, pero lo que me impresiona es lo que dijo este científico en la parte final de ese texto. Dice, virus mortíferos están a punto de ser sueltos. ¿Cómo es que él en el 2017 está diciendo eso? Entonces, porque los científicos estaban oliendo lo que se aproxima. Es decir, esto es una de otras pestes horribles que posiblemente vienen en camino. En otras palabras, Dios mío, si con esta pestilencia el mundo no cayó de rodillas, es más, multitud de evangélicos, en lugar de haber reaccionado en avivamiento, se han súper resfriado, pero resfriado que aquí en Estados Unidos, yo no sé ustedes en Colombia, pero aquí en Estados Unidos, comprobado ya, el 60% de los evangélicos no regresaron a la iglesia. Es decir, ¿cómo es posible que en plena pandemia, en lugar de haberse puesto caliente bajo el Espíritu Santo, se enfriaron? Esto es poderoso, pastor, porque muchos dicen que los evangélicos que no se vayan en el rapto van a tener una segunda oportunidad en la gran tribulación. Después de esta pandemia, tengo mis profundas dudas, porque si en esta pandemia, que todavía está la iglesia aquí, y que todavía tenemos la plenitud del Espíritu Santo, no se calentaron, sino que más bien se enfriaron, ¿cómo se van a calentar después del arrebatamiento? Cuando la plenitud del Espíritu Santo ya no va a estar. Para los que están escuchando esta conferencia, sus miembros de su iglesia,
Si siguen frío, más les vale que se calienten, que busquen al Espíritu Santo para calentarse, porque si no reaccionan con esta pandemia, no van a reaccionar después. En otras palabras, es triste lo que estamos viendo en el mundo. Es triste. En lugar de arrepentimiento, todo lo contrario. Por eso Jesús dijo, este es solamente el principio. Ha sido un placer, siervos del Señor, haber estado con ustedes en esta reflexión. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. E inclusive, siervos, a los hermanos que quieran también pueden visitar nuestros canales de donde hay múltiples de mensajes. Solo que acuérdense que Bolaños es con Z y ahí ya está al final Antonio Bolaños oficial. Y con gusto estaremos también a la disposición. Es un placer para mí haberles conocido a través de Exxon, que es un buen amigo que lo conocí allá en Nueva York, en eso, y que me apoyó en mi visita que tuve allí. Ya se me olvida cuál fue la ciudad que visité allí cerca de Bogotá. Yonkers, ¿se acuerda? Donde el pastor Luis Pérez en Yonkers y donde también el pastor No, pero en Long Island. No, allá en Colombia, la que está ciudad, la en ciudad Villavicencio. En Villavicencio. Solo quiero decirle a todos los colombianos que amo, pero súper amo la comida colombiana. Así es que Dios me le bendiga grande y poderosamente. Ok, Pastor Bolaños, pero antes de finalizar nuestra reunión, algo de lo que solemos hacer, o como terminamos este programa, es con una reflexión final de cada uno de nuestros panelistas. Voy a empezar con usted, copastor. ¿Qué reflexión final tenemos en esta noche? Y dejo de últimas al Pastor Bolaños para que nos dé su reflexión. Copastor, empiezo con usted. Mire que nos deja pensando bastante lo que dice nuestro hermano Antonio Bolaños acerca de que la gente no ha regresado, aquellos que eran cristianos, y podemos de pronto hasta ponerlos entre comillas, no han regresado a las iglesias. Esto es algo que se ha dado y es muy común tanto en nuestro país como él lo menciona allá. Y nosotros lo que pedimos, y le pedimos a todos los que nos están viendo en esta noche, la salvación es enorme, es hermosa, no la pierdan, la tienen ustedes ahí. Peleen eso como peleó Jacob allí en Peniel. No pierdan que estamos cerquita ya de irnos en el rapto. Así es de que los invitamos a cada uno de los que nos está viendo que continúen en esta lucha, que es hermoso encontrarse con el Señor, pero que hay que pelear la buena batalla. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Gracias, copastor. Feliz descanso también para usted y reflexión importante y llamado para todos, no solamente los que hacen parte de nuestra iglesia local, sino para las demás denominaciones de sana doctrina. Hermano Exxon, en esta noche, ¿qué reflexión final a usted le deja después de haber tenido este maravilloso estudio de la palabra perfectamente bien conducido por nuestro hermano Pastor Antonio Bolaños? Mire, Pastor Miguel, que precisamente ver ese corazón duro dentro del mismo pueblo de Cristo. Cuando tocábamos el tema de los dos testigos y cuando profundizamos capítulo y versículo por versículo, ¿se acuerda que llegamos a esa parte donde dice que ellos, cuando el Señor levanta a los dos testigos, los resucita, ¿verdad? Dice el versículo 11 allá de Apocalipsis 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh. Y se levantaron sobre sus pies y dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. No dice que se arrepintieron, solamente dice que tuvieron temor. O sea que el milagro los impactó, pero no los llevó ¿qué? Al arrepentimiento. Y precisamente, Pastor Miguel, digamos, para las personas que hasta ahora se empiezan a conectar con la Iglesia Cristo es mi bendición, ha sido un año complicado. Sí, es cierto, nosotros, el pastor da la palabra de edificación los días domingos, obviamente, para nutrirnos, pero es nuestra responsabilidad entre semana tocar estos temas porque la gente tiene que despertar sí o sí. Así de que ha sido personalmente un privilegio tener a Antonio en el programa en el día de hoy. Espero que no sea la última vez. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia hay mucha persona que sigue el ministerio, ¿verdad? Hay mucha persona, lo vimos en Villavicencio, ¿verdad? Aquí en Bogotá, el poquito tiempo que estuvo aquí cuando tuvo que salir de regreso a Estados Unidos. Así de que hay mucha necesidad de este tipo de mensajes.
Por ahora, ha sido un privilegio, Pastor Miguel, con Pastor Jairo, Antonio, nos estaremos hablando. Iglesia, compartan. Cristo los ama. Bendiciones. Gracias, hermano Exxon. Feliz descanso y buena noche también para usted. Bueno, antes de ir con el pastor Bolaines, déjeme hacerle un par de precisiones y un par de cosas, algunas anotaciones. Y es que desde acá, desde este programa y desde algunos otros de los que tenemos como iglesia, hemos denunciado justamente este tipo de aspectos. Cómo ministerios hoy en día les interesan más el convertir el evangelio del Señor en negocio, en tener un anestésico, digamos, espiritualmente hablando sobre la gente, y no abrir los ojos y no denunciar las cosas, pero por sobre todo, no predicar el evangelio como lo hacía Juan el Bautista y que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que ese debe ser el mensaje central, no solamente de nuestra iglesia, sino creería yo de que la mayoría de ministerios, y lo digo con profundo respeto por los demás colegas pastores, pero deberíamos en estos momentos, cuando vemos, por ejemplo, en las calles de nuestra querida Colombia, aspectos tan difíciles como los que estamos viviendo, no incendiar más las redes sociales, no generar más conflicto, no hacer parte de grupos políticos, porque como lo dice nuestro hermano Bolaines, esto lo único que realmente está trayendo es una separación enorme, como si hubiera un grupo bueno y un grupo de malos. Y esto a la larga lo que está trayendo es odio, confusión, enojo y tristemente la degradación de un país como el nuestro. Así de que para la iglesia, para los que hacemos parte de alguna manera de algún liderazgo, el llamado con humildad, vuelvo y lo digo, es llamemos a las almas al arrepentimiento y que volteen su mirada hacia el que todo lo puede y al que nos está ofreciendo la salvación. Pastor Bolaines, en esta noche, su reflexión final. Definitivamente hay un tema o varios temas, lo tengo en 3, que se llama Invitados a la Cena, parte 1, parte 2 y parte 3, que se llama Las iglesias siguen siendo esenciales, la parte 3. En ella estoy hablando que por 2000 años esa parábola no la entendíamos. La parábola de los invitados, hasta ahora que vino esta pandemia. Como dije, después de semejante impacto era para traer arrepentimiento no solamente en los inconversos, sino para que los evangélicos que estaban supuestamente fríos se calentasen. Pero lo que hemos visto es triste y es lamentable. Las estadísticas oficiales en Estados Unidos, vuelvo a repetir, dice que el 60% de los evangélicos ya no regresó a la iglesia. Están sumamente fríos. Y eso me recuerda esa profecía, esa parábola. Y dice 3 veces que el Señor le dice, vayan, le dice a los maljín, el mensajero, vayan y díganle que la mesa está lista. Regresan y dice, Señor, ni siquiera se molestaron en preguntar. Dice el Señor, vuelvan a ir y díganle que he provocado una mortandad para probarles que la mesa está lista. Los maljín fueron y en lugar de reaccionar, dijeron, ¿sabes qué? No estamos interesados. Después de esta pandemia hemos perdido trabajo y ahora estamos interesados en recobrar nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros negocios, y por ahora no estamos interesados. Y algunos hasta los maltrataron, como es el caso de las redes sociales. Regresan y le dice, Señor, no están interesados, más bien hasta nos humillaron y nos golpearon. Dice el Señor, ok, entonces vayan por todas las calles, la salida del pueblo, y a quien encuentren, invítenos a la cena. Y se fueron y agarraron de todo, y el banquete se llenó. Esos son los nuevos, los de la última hora, que también menciona otra parábola. Si nosotros hablamos, incluyendo con usted, pastor, se va a dar cuenta
que después, en toda esta pandemia, ahora que las iglesias se están reabriendo, los que están regresando a la iglesia no son los viejos. Cuando me refiero a los viejos, no necesariamente en edad, sino los evangélicos viejos que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. No son esos los que están regresando. Los que están regresando son los nuevitos. Los que tienen 1 año, 2 años, 3 meses y los que se están convirtiendo. Esos son los que se están integrando de lleno, pero de lleno a la iglesia. Y nos hace recordar la visión. Y la otra dice que cuando entró, encontró a alguien que no estaba con vestidura. Eso es un mensaje fuerte para los que dicen que no necesitan congregarse. Que al fin y al cabo, una vez salvo, siempre salvo. Y que ya no necesitan venir a la iglesia. Que ellos se pueden ir así con el Señor. El mensaje en la parábola es contundente. Le dice, ¿cómo entraste aquí sin tener invitación? Es decir, el mensaje es contundente. Pablo dijo, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando veáis que la venida del Señor está cerca. El mensaje para todos los que escuchen es, no cometa el error de quedarse en casa. Hable con su pastor y dígale, pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo organizar con la iglesia para que el Señor nos encuentre trabajando en este momento y tengamos esa credencial de invitación finalmente para el banquete? Es decir, no nos enfriemos, mantengámonos calientes en Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Bolaines. Igualmente bendiciones para usted, que ese ministerio siga creciendo como la espuma, con la unción y la bendición del Espíritu Santo. Y gracias por una vez más por haber sacado este tiempo con nosotros, para con esta iglesia. Y como dicen en nuestro hermano Exxon, que no sea la última oportunidad en que lo tengamos, sino que ojalá en otras ocasiones podamos manejar un poquito más de temas, porque la verdad es que yo sé que se nos quedaron muchas cosas y que quisiéramos seguramente preguntarle y escucharle, pero por lo menos por esta noche ha sido una velada maravillosa, un tiempo de mucha bendición. Así de que Dios le bendiga también, Pastor Bolaines. Buen descanso para usted también. Y para ustedes, iglesia, en esta noche, simplemente la bendición para cada uno de ustedes y simplemente que podamos realmente redireccionarnos hacia las sendas y los caminos del Señor como debe ser, y que este no sea un mensaje más, sino que verdaderamente sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros y que podamos atesorar esta palabra. Y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos ustedes. Feliz descanso.